Argentina. Bueno, muy brevemente, es un gusto tenerlo a Juan Núñez en esta presentación. Es profesor titular de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Porto. Es presidente y fundador de la Asociación Portuguesa de Bioética y miembro del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal. Organiza desde el año 2007 un ambicioso y muy prestigioso programa de formación de doctorado en bioética en la Universidad de Porto. Es responsable de la organización del Congreso Nacional Portugués de Bioética, del Foro Portugués Brasileño en temas de bioética y un pionero en el tratamiento de la bioética y la ética médica en la UNESCO. Ha publicado cerca de 30 libros y un par de centenares, si no 300 artículos científicos en revistas especializadas. Y además de su actividad académica y de su actividad científica, es un hombre de la cultura de Portugal. No sé si disponemos del tiempo, tenemos algunas pantallas para mostrar cómo la bioética es articulada por Juan Núñez con el arte. El último congreso en Porto tuvo una exposición extraordinaria sobre bioética y arte, y el próximo de octubre tendrá una nueva versión a través de una artista portuguesa de la que vamos a mostrar luego un par de pantallas. Intento compartirla si es que podemos. Un instante. La bioética y la inteligencia artificial, bajo su forma sofisticada
de estos transformadores preentrenados de inteligencia generativa, GPT en inglés, se presentan en nuestro campo profesional en 4 grandes segmentos, de los que el profesor Ruy Núñez es claro referente. Ante todo, en aquellas tecnologías que evalúan predisposición o susceptibilidad genética. Ruy Núñez ha sido en Portugal uno de los redactores de las recomendaciones especiales para el tratamiento del tema genético con seres humanos y especialista en el PGT, quiere decir en el test genético preimplantatorio para enfermedades poligénicas, que es uno de los campos de aplicación de los algoritmos predictivos. En el área de los sistemas expertos en medicina de precisión, donde Ruy Núñez ha publicado extensamente, en nuestro campo profesional, específicamente de la salud y de la salud mental en particular, en la utilización de la inteligencia artificial y más recientemente el chat GPT en los tratamientos terapéuticos, y en la medida en que la bioética incluye la protección a las generaciones futuras, el tratamiento del medio ambiente y de la biosfera, también los algoritmos predictivos en la conformación del cosmos y el lugar del ser humano en el universo. Todas estas temáticas que forman parte del ámbito de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos tienen con la inteligencia artificial una resignificación muy importante. Ruy Núñez, que ha publicado, como dijimos, una 30 de libros, nos ha ofrecido algunos de los últimos en versión en español que van a estar disponibles. Y cierro la presentación con la referencia al arte. Art and Heart fue la muestra de Isabel Saraiva del año pasado en Porto. Tienen 2 exponentes acá en pantalla de la obra de esta artista portuguesa, y Isabel ha tenido la gentileza esta mañana de enviar para esta presentación especialmente un avance de la exposición que se llama Blanco y Negro, que va a tener lugar durante el Congreso de Porto. Una primera versión en pantalla y esta segunda extraordinaria, una yuxtaposición de nudos borromeos y de formas del infinito en blanco y negro. Y entonces digno marco esta relación entre la ciencia, la rigurosidad y el arte para presentar a Ruy Núñez, a quien recibimos con un aplauso. Bueno, a mí me toca la parte un poco de explicar por qué se da que está Fariña acá sentado, que estoy yo, que está la decana, junto con Ruy Núñez. Y habíamos acordado que yo les iba a contar un poquitito que hace 25 años más o menos con el profesor Amnon Carmi comenzamos a desarrollar la cátedra de bioética de la UNESCO, que estaba asentada en Haifa. Esto es una universidad que tiene una cátedra, que era Haifa, que decidimos en forma conjunta que se amplíe a todo el mundo. Y fue así que las 2 primeras unidades que se crearon fue Argentina y Italia. Argentina, que la representábamos nosotros, trabajando desde acá, desde la USAL, con todo el equipo nuestro, y así formamos nosotros la Red Iberoamericana de Ecobioética, que se empezó a trabajar en una orientación diferente de que estaba la bioética en general en Latinoamérica, por la cual Latinoamérica no quería aceptar la interacción con Europa.
o sea, querían la red de bioética separada latinoamericana de la europea. Y nosotros instalamos la red iberoamericana para que haya una interacción entre Europa y Latinoamérica junto con el profesor Fariña, y actualmente es una red muy activa dentro de nosotros, y así la fuimos desarrollando. Hasta hace 5 años yo presidía esa red, hasta que lo conocí al profesor Ruy Núñez, y le dije, si realmente tiene que ser iberoamericana, tiene que estar dirigido por Europa y tiene que estar dirigido por un latinoamericano. Así que en forma conjunta presidimos los dos la red iberoamericana. Y desde esos 5 años que se integró el profesor Núñez a la red, aparte de entablar una amistad muy agradable y franca, día a día yo aprendo más y más de todo lo que él está transmitiendo, y trabajamos juntos en la red, en la Cátedra Internacional de Bioética. Les cuento esto porque fue tal la amplitud que el profesor Carmi tuvo con diferentes países del mundo. Hoy, ¿cuántos países? 24, ¿cuántos tenemos? 70 países que integran esta red. Eso desbordó lo que la UNESCO podía tomar o podía cubrir. Entonces se decidió que esta red es independiente, ¿sí? Es una red que los países, cada uno lo representan por diferentes unidades. En la Argentina tenemos varias unidades y cada vez queremos que haya más unidades. Pero lo interesante es que hasta ahora presidía esa red el profesor Carmi, es personalidad internacional en ese tema, y tenemos el agrado de anunciar que el 1 de septiembre va a asumir el profesor Ruy Núñez como presidente de la red iberoamericana, la Cátedra Internacional de Bioética, ¿sí? Que tiene la gran diferencia, y que también se va a transformar, que no es una cátedra que le pertenece a una universidad, que es lo que pasaba con Haifa, sino que tiene su sede actualmente en la Universidad de Porto, que el profesor Ruy Núñez lo dirige. Digo esto porque es como se constituye un entorno con los principios bioéticos y no burocráticos, ¿sí? De jerarquías que estábamos nosotros hasta ese momento. O sea, la vamos construyendo también como institución en forma diferente, y tengo muchas expectativas que el Congreso de Porto, que espero que muchos puedan participar en él, porque realmente, aparte que Porto es hermoso, la universidad del doctor Núñez es muy cálida en su recepción, así que los que todavía no decidieron ir a Porto, después de la conferencia del profesor Ruy Núñez, espero que lo hagan, y que podamos ser un grupo, si bien ya es un grupo bastante grande, igual espero que se amplíe. Así que están todos invitados. Con la decana estuvimos pensando del modo de recibirlo académicamente aquí, así que le dejo la voz a la decana para que ella haga la recepción. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Para mí primero es un honor, la verdad que cuando te escuchaba recién, Moti, y lo escuchaba, tus presentaciones son alucinantes, así que la verdad no es la misma presentación, aviso por las dudas, pero muy bien. Pensaba todos los años que los he escuchado hablar, porque tengo la dicha y la suerte como decana, que los laboratorios que estuviste escuchando y que sé que fueron maravillosos y que fue una producción espectacular, y que de cada uno diste una devolución automática y en el instante, así directamente. Creo que casi todos y la mayoría de todos los laboratorios pasan y tienen integrantes de la facultad, con lo cual para mí que estés en esta facultad y en esta universidad es un honor, la verdad, realmente. Y tener aparte el anticipo de que vas a ser el presidente de una red
y adhiero al concepto de cátedra que sea satélite, y de hecho le entregamos una bolsa de presentes de libros que están editados por la Universidad de Salvador, pero también hay uno especial de Edgar Morin, porque tiene la cátedra, obviamente, de posmodernidad, y de Edgar Morin también tiene sede acá en la Universidad del Salvador, así que también nos pareció. También tendríamos un escudo, para que sepas, el escudo lo tenemos representados acá, y prometí que se lo voy a pasar a él, pero quizás se lo voy a pasar a todos. ¿Cuál es la historia y qué simboliza el escudo de la Universidad de El Salvador? Que tiene que ver, obviamente, con libertad, y que tiene que ver con autonomía, y que tiene que ver con la sabiduría, y con el lema de la universidad, que es ciencia de la mente y virtud del corazón. Y desde ahí traigo que obviamente es una universidad que estuvo ligada a los jesuitas, tiene su desligue desde el año 75, pero que siempre está bajo el ala, yo digo, obviamente del Papa, pero sobre todo del pensamiento ignaciano. Y el pensamiento ignaciano tiene mucho que ver con que con el pensamiento se es libre, y con la educación se forja la libertad también. Y la otra pata que tiene que ver con la virtud del corazón es que siempre es regido por la ética. Con lo cual, que nada mejor que estés acá exactamente. El compromiso que te damos son dos. Primero es un reconocimiento de parte de la facultad, y después va a llevar Moti que van a entregarlo en el congreso, al cual va a ser, me imagino, va a estar espectacular, que va a ser el profesor de la universidad, invitado de la Universidad de El Salvador. Son dos instancias diferentes, así que también tenemos ese también. Solo que ayer tuve la dicha ya de conocerlo, y me pareció, y a la noche pensaba algo que dijiste y que me pareció sorprendente. Está buenísimo todas las unidades. Estuvimos todos juntos a la noche. No es solo ella, ¿no? Bueno. No, yo porque está la esposa. No, por favor, no, yo lo pensé en mi casa a solas, aviso por la duda. Aclaro. No, pero que vos pensaste en un concepto que esto tiene que entrar como contenidos en la formación de todos los profesionales, en la formación de todas las escuelas, porque la ética no es solamente algo que es o una materia o un deber contraído, sino que yo siempre digo, estando en gestión, uno no puede irse a dormir si no tiene la ética que la rige en su vida todos los días y todas las veces. La verdad que acá en la facultad hemos decidido, esto fue mi noche a solas, aclaro nuevamente, por las dudas, pero ponerlo como ejes transversales en varias materias. Nosotros tenemos en la formación de todos los planes de estudios, hasta en la carrera de arte dramático, las materias de ética y de ontología por separado. Acá varios graduados, obviamente tengo la dicha, y profesores también de la facultad, pero quizás tener todos contenidos desparramados en varias materias, y que lleguemos también a las escuelas para hacerlo acción, la ética, para que no sea solamente una formulación teórica, y que es hermosísimo decirlo, sino que sea parte de vivir en ética, que eso es lo que tenemos que lograr. Así que este va a ser el desafío, plasmarlo como contenidos curriculares, obviamente. Espero aprender portugués la próxima para poder decirlo mejor todavía. Así que muy bienvenido, un honor espectacular que estés acá, y esta es tu casa y esta es la casa absolutamente de todos. Bueno, vamos a dividir el tiempo que nos queda juntos antes de la cena. Para los que van a participar en la cena, lo vamos a dividir de tal manera que el profesor Núñez va a hacer su exposición, y después queremos dejar un tiempo para que haya preguntas, comentarios sobre su exposición. Así podemos establecer un diálogo entre nosotros y el profesor Núñez. Hoy, por favor. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por este honor. Me perdono por mi idioma, que no es perfecto, mas intentaré que me entienda. Soy simplesmente médico y profesor de bioética, no soy de salud mental como muchos de los presentes. Me siento en casa, no es la primera vez que me quedo aquí en Ursal. Presto-me homenaje a mi supervisor, que ha fallecido, que era también jesuita, y por tanto creo que estoy en el sitio cierto para, con toda la libertad de pensamiento, exponer un
tema que es probablemente el más controverso de la actualidad, que es la interfaz entre la ética y la inteligencia artificial. No sin antes cumprimentar y agradecer a Monte Benjacar, a Michel Farinha, a José Tomé, que son precursores de la Cátedra Internacional de Bioética, toda la confianza que han depositado en mí para que los ayude a desarrollar este proyecto global, porque en este momento controverso de la humanidad creo que la bioética, esto puede ser un poco ambicioso, mas la bioética tiene la distinta capacidad de ser el mayor agente aglutinador, el mayor cemento entre las distintas culturas que existen y que buscan, pienso yo, por un denominador común que yo creo que la bioética contemporánea, abierta, plural, inclusiva, puede traer. Portanto, este es nuestro espíritu, de acuerdo con las convenciones internacionales. Portanto, desde ya fica claro que todo lo que voy a decir está de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, la Declaración del Genoma Humano y Derechos Humanos de UNESCO, las diferentes convenciones internacionales sobre igualdad de género, etc. Portanto, temos que ter este ponto de partida desde el punto de vista bioético, de tener algunos valores que crucen la humanidad, y esos valores naturalmente residen en el especial valor que la persona humana tiene. Talvez venha a ser um pouco disruptivo daqui a uns minutos a propósito da personalidade cibernética, mas em qualquer caso a bioética contemporânea parte deste ponto de vista de que a persona humana é um sujeito irrepetible, único, com uma identidade própria que está mais allá que a identidade meramente genética, con una individualidad y que es por tanto el centro de la ética contemporánea. Esto no tiene alguna controversia, claro está, porque no me estoy refiriendo a el ser humano en cuanto pertenece a una especie, mas a la persona humana dotada de razón, de espiritualidad, de intencionalidade, de capacidade de pensar em abstrato, el Homo sapiens sapiens, e portanto esta natureza racional da persona é, em boa verdade, o eje central da bioética contemporânea. Portanto, a persona e naturalmente después, desde o ponto de vista ético e del derecho, del bioderecho, todo el vasto elenco de derechos humanos que son básicos a la condición humana, que son fundamentales, que son irreductibles y que son también inalienables. Por tanto, este será todo el contexto ético de mi presentación. Tentaré que haya alguna coherencia con aquello que voy a decir, porque es verdad que la inteligencia artificial todo está a cambiar muy rápidamente. Claro que está que me voy a centrar más en las cuestiones bioéticas, porventura até más clínicas, más médicas, de psicología, etc., menos de otra naturaleza, como las cuestiones empresariales, el derecho al trabajo, etc., mas para empezar diría también más dos apuntamientos. Primero, que todas estas cuestiones se interligan y por tanto no es posible hablar de bioética e inteligencia artificial sin hablar también del impacto en el mundo del trabajo, por ejemplo, del desempleo que va a existir en masa en las próximas pocas décadas, en las medidas del punto de vista de justicia social
del modelo de bem-estar que estamos a construir coletivamente. No es posible pensar una cosa desarticulada de otra. Es muy interesante porque, por ejemplo, un país como Estados Unidos de América está pensando ahora, como consecuencia de inteligencia artificial, de un rendimiento mínimo garantido, y es curioso para una economía, una sociedad liberal, quasi liberal. En mi país de origen, Portugal, ya tenemos un rendimiento mínimo de subsistencia desde el año 2000 como factor de integración de todos y de todas en la sociedad. Mas, por tanto, esto está a gerar movimientos colectivos muy importantes, y la bioética también ha surgido algunas décadas atrás con esta distinta voluntad de anticipar los problemas que van a surgir en el futuro. Y quien está más en el medio de la bioética sabe perfectamente que una cuestión, nuestra decana ha hablado de deontología. Yo empecé mi carrera como profesor de esta área, como profesor de deontología médica, y pocos años después transformé la disciplina en bioética y deontología médica. Y me preguntaban por qué, y la respuesta es que, por muy importante que sea la ética médica stricto sensu, no responde grande parte de los desenvolvimientos científicos y tecnológicos de la humanidad, y por tanto bioética en gran medida surge por causa de eso. Y eso es también lo que estamos haciendo. La acción es multiforme, en el sentido de que todas estas líneas de investigación se complementan. Por ejemplo, Michel Fariña ha hablado de medicina de precisión, que es esencialmente el recurso a la genética y ahora con el apoyo de la inteligencia artificial. Por tanto, esta es una segunda nota previa, es que todas estas tecnologías se desarrollan y múltiples veces acaban por convergir, y por tanto tenemos que pensar en bloque en estas evoluciones. Inteligencia artificial, pienso que todos saben lo que es. La definición no es fácil, no es sencilla, porque los teóricos, yo no soy un teórico de inteligencia artificial, mas los teóricos de inteligencia artificial tienen múltiples definiciones y ninguna les gusta. Por tanto, esto muestra desde ya la complejidad. Mas, no fondo, son sistemas digitales que interagem, que criam, portanto, complexos mecanismos, querem software que todos conocemos, de reconocimiento facial, de apoyar la decisión médica en múltiples dominios de nuestra vida, o integrando robôs dotados de autonomía. Portanto, são as duas principais vías de aplicação atual da inteligência artificial, y ambas con un enorme impacto en la bioética y sobre todo en la bioética clínica, como veremos. Tiene dos características que desde el punto de vista bioético son muy interesantes y complejas. Una de ellas es la capacidad distinta que inteligencia artificial tiene de aprender. Por tanto, ya no es una ferramenta que nos utilizamos simplesmente como una computadora, no tiene esta capacidad de aprender a enseñar. Esto tiene que estar en nuestra mirada. Segundo, que trabaja en red. Por ejemplo, quien habla muy bien sobre esto es Yuval Harari, que conocerá, habla muy bien sobre este aspecto del trabajo en red de inteligencia artificial. Cuando en un hospital se creará en el futuro un conjunto de robôs para a cirurgia,
eles irão operar em rede e estarão em interconexão, não vão trabalhar isolados. Poderão estar na primeira fase, mas este é o paradigma de IA, de inteligência artificial. A rede de táxis sem condutor em Beijing trabalham em rede. Portanto, são especificidades. Claro está, estamos no sitio certo, na academia, para pensar sobre eso. La cuestión que a mi ver será la cuestión central en el futuro próximo, probablemente no ya, es la cuestión de la personalidad cibernética. O sea, la inteligencia artificial en este momento ya tiene alguna autonomía, alguna intencionalidad. ¿Será que en el futuro terá alguna conciencia? ¿Alguna autoconsciencia? Ese será el futuro, mas tenemos que pensar hoy en ese futuro. Porque no es por acaso que empecé mi presentación referindo cuál es el marco bioético de sociedades modernas, contemporáneas, avanzadas, que es la persona humana. En buen rigor sería la persona. Eso nos levaría muy lejos a pensar, mas él es la persona que por este momento es la persona humana. Mas en un futuro no sabemos. Por ejemplo, no sabemos si a través de biología sintética podrá existir seres racionales no humanos, por ejemplo, cruzados posiblemente también con inteligencia artificial. Por tanto, este es probablemente la cuestión más compleja, es si en un futuro breve o menos breve el desarrollo tan rápido de inteligencia artificial irá crear o no seres con conciencia, con intencionalidad, con pensamiento abstracto, con conciencia reflexiva, con sentimiento de sí, eventualmente até con emociones. Bueno, ustedes saben mejor do que yo si eso será una posibilidad o no. Porque tradicionalmente se diz que a inteligência artificial nunca irá substituir o ser humano, porque nunca terá estas capacidades. Mas me questiono si sí ou não. Fica para debate, mas mis años de experiencia, de edad, me demostraron que no hay grande distinción entre la ciencia y la arte, como dice Michel Fariña. No es por acaso que Michel Fariña tiene un fantástico programa de bioética y cine, porque el cientista es un creador. Y por tanto, mi conclusión, pienso que de la mayoría, es que la ciencia no tiene límites. Los únicos límites son los límites consentidos por la ética, individual o colectiva. Y por tanto, fica para pensar la personalidad moral de inteligencia artificial en el futuro, sí o no, es una posibilidad o no. La personalidad jurídica, esta ya existe y es muy compleja. Iré daqui a pouco, no âmbito da relação médico-paciente, do consentimento informado, abordar essa questão. Mas fica para já esta ideia prévia. Há muitas aplicações da inteligência artificial, desde logo no âmbito académico. Na próxima semana, em minha universidade, o Porto, vamos ter um debate sobre la ética y las reglas del chat GPT en el medio universitario, porque cambia todo está cambiado. En Argentina, como en cualquier país, una universidad es el ranking de las universidades, la evaluación de los profesionales, profesores, investigadores, por su producción científica. Y como queda la producción científica si no es original del autor.
ya há trabajos, artículos publicados en revistas científicas de topo mundial en que uno de los autores es el ChatGPT. Y por tanto, me pregunto cuál es de facto la contribución de los otros autores. Y se prohíbe, y hay revistas que están prohibiendo el ChatGPT de ser coautor. Mas no sé si eso no es peor, porque va a ser un trabajo que no lo sabemos. Por tanto, esto coloca cuestiones muy serias en investigación, en ciencia, en la academia, de autoría, de integridad científica, de combate. No es verdaderamente plagio, porque no se está a plagiar nada, mas la persona no es verdaderamente autora. Y, por tanto, ¿cómo va a ser avaliada y cómo será avaliado el mérito de aquella investigación publicada? Claro está, la bioética no pretende criar obstáculos al desarrollo, que fique claro, mas tiene obligación de pensarlo. Portanto, el ChatGPT tiene enormes vantagens para todo, con certeza que sí, mas tenemos que pensar los inconvenientes. Y este es un de ellos y tenemos que pensarlo bien, como vamos desde el punto de vista de la propia generación de ciencia, cómo será con estas aplicaciones digitales generativas, cómo será. Hay problemas más densos del punto de vista epistemológico. ¿Será que la ciencia no va a estar a ser condicionada por el ChatGPT? Porque esto va a disminuir la creatividad, o por lo menos la posibilidad del cientista ser creador. Estas son cuestiones que quedan. Vi hoy una aplicación que intenta supervisionar ChatGPT de acuerdo con padrões éticos, mas una otra cuestión es cuáles son los padrões éticos, los principios éticos de esos programas para supervisionar el ChatGPT y quién los determina. Es una organización privada que está haciendo. Bueno, por tanto, esto es solo un breve apuntamiento. Y claro, en la clínica va a ser absolutamente brutal. Es también curioso porque en los principios de inteligencia artificial se decía que en medicina inteligencia artificial no tenía gran suceso, y ahora es probablemente el área con mayor intervención. Desde el diagnóstico a las aplicaciones, se habla que muchas especialidades médicas serán comprometidas, no tanto en salud mental, mas probablemente también en salud mental, mas por ejemplo en radiología, oftalmología, mesmo en oncología, porque estas aplicaciones digitales en el futuro serán más eficaces y efectivas que los médicos, que por naturaleza tienden a errar. Es humano errar, por más perfecto que tentemos ser. Y esto va a cambiar de forma decisiva la relación del médico con el paciente o del psicólogo con el paciente. Esto va a ser una alteración que no estamos a acompañar. ¿Por qué? Porque la relación del médico con el paciente, o del psicólogo, del psiquiatra, o del profesional, es una relación de confianza. Vimos eso en la presentación anterior. Una relación fiduciaria entre personas, en un universo ético. Cuando por medio entra una aplicación digital, como fica la componente humana, the woman in the loop, como se dice en língua inglesa. Será complejo porque la tendencia natural de todos, mas sobre todo las generaciones más nuevas, es de confiar ciegamente en las aplicaciones de inteligencia artificial,
y menos en los médicos, con la suposición de que los médicos puedan cometer errores en la inteligencia artificial no, y eso va a tener un impacto tremendo en la naturaleza de la relación clínica, en todo el proceso, por ejemplo, de obtención del consentimiento informado, que hoy es mandatorio, por ejemplo, para la cirugía, mas como quedará en el futuro, cuando la cirugía no será hecha por un robot dotado de autonomía. Han acompañado, con certeza, que una o 2 semanas atrás, en Barcelona, un robot dotado de autonomía, sin médicos, ha hecho un trasplante de pulmón, si memoria no me atrasó, completamente. Y por tanto, como fica la relación con los médicos, como fica la cuestión de la responsabilidad, bien, pienso que no hay juristas en la sala, mas es una cuestión. Una jurista. Está ali, no estaba en mi mirada. Bom, para los juristas, não vejo uma solução simples, porque desde o ponto de vista jurídico, por exemplo, quando um médico hace uma cirurgia e erra, das duas uma, ou tem culpa ou não tem culpa. Y por tanto todo el proceso médico-legal es en el sentido de determinar la culpa del médico. Si tiene culpa, tiene. Si no tiene, no tiene. Mas ¿cómo quedará la responsabilidad cuando el médico no tiene intervención? Y por tanto es una máquina dotada de autonomía. ¿De quién es la responsabilidad? Por un error. Por un error que no es un error de la máquina, por tanto es un error de procedimiento, portanto no se puede imputar responsabilidad al fabricante, ni al hospital, ni a los profesionales de salud. ¿Cómo quedará ese amplio dominio de responsabilidad civil por daños? Bueno, es una cuestión que los juristas tienen que arreglar. La única solución que humildemente pienso que puede resolver, y esto es para mañana, no para daqui a un mes, o 2 meses, o un año, es tentar encontrar un sistema como, por ejemplo, en Francia y Nueva Zelanda han implementado de responsabilidad civil sin culpa formada, mas donde el paciente que tiene un daño es resarcido civilmente, no criminalmente, como es obvio, porque no se va por el robot en la penitenciaria. Mas, por tanto, esto para vermos la transversalidad de los problemas. Esto, naturalmente, en materia clínica, que es un área de fuerte explosión, y que será muy importante quien se dedica al enseño médico, que comience a pensar en eso, porque la posición de la medicina será diferente en el futuro próximo, porque la sociedad va a acreditar más en los sistemas de inteligencia artificial do que en los profesionales. Eso va a disminuir su competencia, su autoridad. Claro, terá a vantagem de que as pessoas serão mais autónomas porque mais informadas, mas a relação humana se vai perder muito e isso me preocupa porque, como todos sabemos, essa relação humana é fundamental para os buenos resultados terapêuticos. Não é apenas uma questão teórica, doutrinal, não. A clínica, todos sabemos, e a psiquiatria penso que não será diferente. La componente humana es absolutamente esencial cuando todo sea intermediado por una máquina. Naturalmente será muy diferente. Esto es obvio que es en todas las áreas de actividad. En el derecho, por ejemplo, ya hay personas en los Estados Unidos que son defendidas por robôs dotados por autonomia e não por abogados.
Portanto, esto está a influir em todas as áreas, porque se compreende, um robô dotado de autonomia com inteligência artificial tem muito mais capacidade para conhecer todos os códigos que a mente humana. E, portanto, de los cruzar e ver qual é a necessidade específica naquele caso concreto. Mas, aún assim, temos que pensar isso. Não é, obviamente, só na clínica, também em saúde pública, em saúde global. Lo vimos durante a pandemia, a importância em epidemiologia, a importância de inteligência artificial, de cruzamento com o reconhecimento facial, por exemplo. Ha sido hecho en muchos países para controlar el avance de la pandemia. Las aplicaciones ahora, si bien utilizadas, pueden no prevenir, mas detectar precocemente novas pandemias que irán ocurrir muy en breve, porque es algo de intrínseco a esta globalización que presenciamos, y también alguna, porque no decirlo, alguna sobrepopulación que existe en algumas áreas do planeta, e portanto terá muitas vantagens, mas terá algumas implicações éticas que iré falar de seguida. Obviamente que poderá contribuir muito também para incrementar a literacia em saúde, que é domínio em que todos temos que invertir muito mais. Portanto, não há dúvida dos benefícios da inteligência artificial em saúde e em sociedade, mas diria que tem problemas sérios que agora a bioética tende a refletir primeiro e depois a tentar encontrar soluções. Bueno, questões éticas, naturalmente, algunas se prenden con los valores centrales de las democracias, de la ética democrática y republicana, valores como la libertad individual. ¿Será que la inteligencia artificial agrava las vulnerabilidades de las personas? ¿Será que agrava las diferencias entre los tratos más o menos desarrollados? Ahora desarrollados por la literacia digital, no apenas por la capacidad económica. En el futuro breve habrá dos clases de personas. Gostaria que fosse solamente una. Aqueles que están completamente dentro de estas tecnologías digitales y los otros. Serán dos clases completamente distintas. Y por tanto, naturalmente, que pensa quien tiene responsabilidades en las políticas públicas tiene que pensar eso y tiene que tentar que estas tecnologías digitales, que también no es apenas la inteligencia artificial, es la computación cuántica, las tecnologías de información y comunicación, etc., el deep learning, quien tiene responsabilidades en políticas públicas tiene que pensar eso y que no agravar las desigualdades en la sociedad. Portanto, é a questão da liberdade individual, se fica condicionada por estas tecnologias, un problema absolutamente central que no tiene una solución líquida, que es la privacidad. La privacidad, portanto, la intimidad, la vida privada es, a par de la autodeterminación de la persona, uno de los valores centrales de la bioética contemporánea. Por ejemplo, en mi país, la Constitución de la República atribuye tanto valor a la privacidad como a la vida de la persona. Por tanto, es un derecho absoluto y radicalmente intrínseco a la persona humana. Claro está que muchos de nós, através das redes sociais, etc., abusamos deste direito ou lo alienamos voluntariamente. Mas uma questão diferente é que, basicamente, não há barreiras que a inteligência artificial não pueda quebrar em matéria de privacidade individual. Ponto.
Portanto, isso nos deve pensar em várias coisas. Primeiro, quem supervisiona, primeiro, quem constrói, estou a ser específico, quem constrói, onde está alojada a infraestrutura digital. Por exemplo, em meu país, como em qualquer país, se faz o censo para saber as pessoas, quem são, onde estão, onde moram. A um dado momento, se verificou no último censo, há um ano atrás, que era uma empresa multinacional de outro país, exterior à União Europeia, que estava a fazer esse trabalho, que tinha a infraestrutura digital fora do país, sob tutela de um governo que por lei pode ter acesso a esses dados. Portanto, isto para dizer que de uma sentada, um governo exterior tuvo acesso a toda a informação da população portuguesa. Isto é inaceitável. Portanto, primeira recomendação, que as infraestruturas digitais sejam tuteladas por quem tem responsabilidade política e democrática, e não por potências estrangeiras. Lo mesmo se passa com as aplicações digitais, portanto, não com o hardware, mas com o software. Esta matéria de saúde, então, é absolutamente fundamental. Segundo, que naturalmente que haja mecanismos de proteção da privacidade individual. Em União Europeia temos uma lei muito estrita, uma lei que, enfim, para quem não sabe, a União Europeia tem 27 diferentes Estados e cada um mantém sua soberania nacional, mas há leis comuns. E quando são raras, mas quando existem, são para todos iguais. Uma delas é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que protege, portanto, a privacidade individual, em saúde, em sistema financeiro, etc. É uma lei muito estrita. E essa lei ha criado, ou não há lei, já havia sido criado antes, mas corporiza um novo direito humano, que é o direito ao olvido. Querendo significar que se a sociedade não tem cautela no modo como trata os dados personais e protege a privacidade da pessoa, muitos de nós, de ustedes, poderão dizer no futuro, a su médico, por exemplo, ou um assistente, pode não ser médico, pode ser um robô. Em Tel Aviv há um hospital, é um hospital universitário, que é aberto há uns anos atrás, em que a triagem de pacientes de urgências já é por intermédio de um robô, de pessoas. Ela encaminha depois e acompanha as pessoas para um médico, se for o caso, para um raio-x, determinado. Portanto, isto para dizer que é fundamental que, primeiro, em termos de literacia em saúde, se cultive, desde logo, junto dos jovens, a importância de preservar a privacidade individual, que tem que ser muito acarinhada. Segundo, que se criem sistemas de proteção para que os dados puedan circular, claro que sim. Por exemplo, neste momento, com uma colega nossa, os dados de saúde, por sua especial sensibilidade, têm que ser supervisionados. É muito importante que, por exemplo, se eu viajo à Alemanha, meus dados estejam na Alemanha, se percebe, mas por outro lado que têm que ser especialmente protegidos, ao mais alto nível. Portanto, provavelmente a privacidade da pessoa é um dos bienes éticos que mais, e jurídicos, que mais importa preservar com estas tecnologias. Não será sencillo, mas teremos que hacerlo de uma forma ou de outra, porque senão tudo estará à mercê de todos, em qualquer ponto do planeta. Portanto, a privacidade é outro bien especialmente importante.
E después diría que há questões de justiça global. Já não é apenas de justiça social dentro de uma sociedade, mas de justiça global, porque a pandemia também ha tenido uma consequência internacional de, porventura, por la primera vez, cristalizar la idea de que hay bienes públicos globales. Por tanto, que los países pueden ser muy desarrollados, muy ricos, mas há bienes que por naturaleza só podem ser concretizados se todos os pueblos estiverem em uníssono. Já falamos na sessão anterior de todas as políticas de ação climática, de proteção dos fundos marinhos, etc. Isso não é possível de quedar-se para um único país, mesmo com uma grande costa territorial como a Argentina. É impossível. Tem que haver esforços coletivos da humanidade, como a ação climática, outros, as políticas migratórias, o combate às pandemias. Portanto, a todos os aspectos de saúde global têm que ter intervenções globais. E claro está, isso implica uma visão de justiça global. E que, portanto, estes desenvolvimentos não sejam apenas para alguns, mas para todos. E creio que a questão das vacunas para a Covid-19 hicieron com que a humanidade pensara duas vezes nisso. E, portanto, diria que este é outro importante aspecto ético de inteligência artificial. Não é apenas não instrumentalizar a pessoa e agravar vulnerabilidades, é também ter por trás uma noção de que todos os pueblos têm que sair melhor do que estavam antes de estas tecnologias. Isso parece evidente, pelo menos para mim. Para terminar, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? No es posible una moratoria, la han propuesto, mas es una imposibilidad, porque si los americanos no hacen investigación en inteligencia artificial, o los chinos, o los rusos, o en cualquier otro país del planeta, por tanto, eso es una imposibilidad. Tenemos en primer lugar que crear la idea de que inteligencia artificial es de confianza, trustworthy artificial intelligence, ela tem que ser de confiança, tem que ser percebida como de confiança, e não como algo que vai agravar desigualdades, agravar vulnerabilidades, etc. Portanto, temos que criar, e quem hace investigação e quem la implementa no terreno tem que ter esta percepção. Nós temos que ter confiança na inteligência artificial. Ela tem que ser implementada para melhorar a condição humana. Já falamos aqui do mundo do trabalho, do desemprego, subemprego, emprego precário, não sei se se diz assim, precário, que será uma consequência. Teremos que encontrar soluções para isso. Se habla mucho en algunos países del este de Europa, de la Unión Europea, se habla mucho en la utilización de la inteligencia artificial para condicionar el Estado de Derecho y para tentar disminuir determinadas evoluciones civilizacionales, nomeadamente algunas relacionadas con los derechos de las mujeres. Portanto, esta ideia de que a inteligência artificial pode não informar, mas desinformar a sociedade. E, por exemplo, em Portugal, por instrução da União Europeia e dos outros países também, claro está, têm neste momento uma agenda muito específica de combate à desinformação por la inteligência artificial, redes sociais, etc. Isto é fundamental, porque de outra forma se criam redes concêntricas de desinformação que não podem resultar em nada de bueno por la sociedade.
Y obviamente también tener mecanismos de supervisión que, repito, tiene que ser a nivel local, mas también a nivel supranacional. Porque estas tecnologías, como digo, son globales por naturaleza, y por tanto creo que esto sería fundamental. Como? Para terminar mesmo, duas ideias especulativas, mas penso que estou no local certo. Primero, definitivamente consagrar la importancia de los derechos humanos de cuarta generación. Por tanto, ya no apenas los tradicionales, de liberdades civis, políticas, de modelo de bem-estar social, de acesso à saúde, à cultura, à educação, etc. Mesmo mais allá que a responsabilidade social, proteção do ambiente, isso quase já é passado, apesar de não estar concretizado. Agora temos que ter em mente uma nova classe de direitos humanos ligados a estas novas tecnologias. A genética, a biologia sintética e, naturalmente, a inteligência artificial. Portanto, isto tem que entrar em léxico normal, habitual, educativo de inteligência de las personas, de los jóvenes. E, portanto, esta seria uma medida que, a mais alto nível, mas terá que acontecer. Segundo, obviamente, a nível nacional e internacional, promover a literacia em inteligência artificial e em tecnologias digitais em geral. Lá está, para não agravar desigualdades e vulnerabilidades e para que seja um ato de cidadania comum e vulgar. E finalmente, penso que seria absolutamente fundamental que haya um instrumento ético e jurídico que existe para o genoma humano para regular internacionalmente a inteligência artificial. Portanto, uma declaração universal sobre os direitos humanos na era digital. Creio que isto teria que ser a mais alto nível, a nível das Nações Unidas, Unesco, enfim, um organismo de governação global, qualquer que seja, mas isto seria fundamental para que os distintos pueblos tivessem uma linha condutora e todos tivessem uma ethical guideline por onde seguir e soubessem que era fundamental cumprir com determinados preceitos éticos e bioéticos, como acontece com o genoma humano. Por exemplo, se não for a Declaração Universal del genoma humano e dos direitos humanos, por exemplo, os genes humanos estariam patenteados e hoje são considerados patrimônio comum da humanidade, como é óbvio, porque os genes não são inventados, estão lá há muitos milhares ou milhões de anos. Portanto, estes instrumentos internacionais têm um peso muito importante desde o ponto de vista político, social, mas sobretudo educativo. E, portanto, um mensagem final seria levar esta discussão a los jóvenes, mas já não é a los jóvenes desta sala, é a los jóvenes en la escuela. Portanto, uma verdadeira educação para os valores e com a inteligência artificial em la escuela. Penso, a melhor maneira de controlar os efeitos perversos de uma tecnologia que pode dar muito à humanidade se la usarmos com prudência, com cautela, com responsabilidade, mas, repito, sempre com grande supervisão nacional e internacional. E se assim for, penso que lá iremos abraçar e utilizá-la sempre para melhorar a condição humana. Graças por você. Preguntas,
pensamientos, reflexiones. Silvina, vos que estás acá cerquita, te pido que si podés pasar el micrófono, a vos estás filmando. Toda la conferencia. Sí, podés pasar. Ahí Mónica Ambra está pidiendo. Vamos a hacer 4 o 5 acotaciones y después el profesor Ruiz, así, si quieres anotar. ¿Tienes? Profesor, primero agradecerle la conferencia y quería justamente aportar acerca de la educación. La otra vez estoy leyendo un libro sobre campos electromagnéticos. Hace poco estuvo Jorge Carrión, en Buenos Aires presentando su libro, y él es escritor, pero también dirige la maestría de escritura artificial. Me pareció interesante lo que decía respecto a al temor que se tiene en relación a que se use la inteligencia artificial, estos motores de conversación en las universidades. Él decía que no había que temer, porque en realidad lo que estos motores de conversación no tenían es la capacidad de asociación. De manera que esta sería mi pregunta al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, atrás, ahí en el doctorado. ¿Te pasás? Ahí. Igual yo hablo fuerte, soy... No vos, atrás. Bueno, dale, Carlos. Quería hacer un comentario. Yo también estoy en el ámbito de la filosofía, entonces esto me recuerda a un concepto griego antiguo que es el fármacon, que es un concepto que remite tanto a un remedio como a un veneno. Entonces poder pensar la tecnología desde ese aspecto. Y que no es un problema tan novedoso, porque inclusive esto se pensó y ocurrió con el nacimiento de la escritura. Se entendía que la escritura iba a hacer a la gente menos memoriosa. Iban a haber sabios, pero solo en apariencia. Y vimos todo lo que la escritura puede dar. Entonces, pensar sobre todo por eso, y también que nos despierta la pregunta sobre la real naturaleza nuestra, como seres humanos. Nos volvemos a preguntar esa cuestión fundamental. ¿Qué es lo que nos hace realmente ser lo que somos? Eso. Al revés. Ahí. Hola, yo soy del doctorado, soy Sebastián Revere, me especializo en psicoanálisis en accidentes y pensaba un poco cuál era la contraparte en salud mental del tema de la bioética, y pensaba que la contraparte era justamente algo que hablaba un compañero sobre la perversión y la psicopatía, es decir, el uso manipulativo sin contemplaciones de la intimidad, de la vulnerabilidad, sin contemplación por el valor de la vida humana, el situar los intereses de poder y económicos por sobre la salud y el valor de la vida. Bueno, hay mecanismos compensatorios que intentamos hacer al respecto. Y bueno, y el desarrollo, ¿cuál podría ser el desarrollo de tecnologías éticas que promuevan la igualdad y la libertad, digamos, ¿no? Entonces pensaba la relación también con la ecocriminalidad, que es un desarrollo, digamos, entiendo, legal, y la bioética, y esta idea de ecocrimen como que es efecto, además de la voracidad, de la estupidez artificial, digamos, entendida como de la falta de inteligencia en el uso de la tecnología. Doctor Tesone. Ahí. Bueno, quiero agradecer al profesor Núñez el esfuerzo de haber hablado en castellano. Realmente creo que es un gesto muy, muy amable hacia todos nosotros. El primer comentario sería paren el mundo que me quiero bajar, pero bueno.
Le quería preguntar qué opina de un comentario que hizo, acá se lo llamamos cariñosamente Pepe Mujica, que es un expresidente de la República de Uruguay, que dice que va a haber que hacerle pagar impuestos a las máquinas, porque si no la viabilidad económica del mundo no es factible. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Doctor Alcolombre. Bueno, me sumo a las felicitaciones por la excelente conferencia del doctor Núñez, que también nos ha dejado, por lo menos me ha dejado pensando y nos ha dejado pensando en temáticas que son, yo diría, por un lado preventivas, pero por otro lado también muy atemorizantes respecto del futuro, por lo menos se ve como algo bastante brumoso. Trabajo dentro del psicoanálisis, las temáticas de género y parentalidades, y en este punto en particular en técnicas reproductivas desde hace unos 30 años, y recuerdo que al comienzo, allá por los 90, cuando a nuestro país llegaron las técnicas reproductivas, una de las cosas que más se debatía y que se hablaba en relación con temas, en aquel momento se hablaba de ética, no de bioética, era que la ciencia siempre avanza antes y la ley llega después. Y en este sentido, si, digamos, es una asociación que hago, ¿no? Que actualmente en nuestro país, en Argentina, hay ley, pero al comienzo era caótico, no había ley y había realmente una falta de ética en cuanto a las posibilidades de oportunidades. Trabajando en hospital o en cualquier lugar uno podía ver que solo aquellos que tenían dinero podían acceder a las técnicas, ¿no? Y que luego, si bien se legisló, ahí siempre queda como a eso quiero apuntar, que es como una zona de, yo diría, de sombra, en donde hay muchas prácticas que se desconocen pero se hacen. Entonces me pregunto, y ahí va, ¿cómo regular? Como que hay cuestiones que me pregunto si es posible regular en relación con la inteligencia artificial. Es decir, según en qué manos cae, ¿no? Fui alumna del doctor Klimovsky, un gran epistemólogo argentino, que hablaba que un martillo puede servir para construir una pared, pero también para matar o para herir a otro. Entonces, en este sentido pensaba en la importancia, digamos, en esos grises me quedé pensando, que creo que es, digamos, una zona oscura, pero que es importante, por ahí me interesaba mucho su opinión. Muchísimas gracias. Doctor Basile, acá, ahí tenés el micrófono. Sí, bueno. Tal vez mi pregunta va un poco más allá de lo que pueda ser respondido. ¿Quiere responder primero el No. Bueno, doctor Basile. La posibilidad de que la inteligencia artificial pueda servir para evitar las guerras y para actuar sobre la contaminación ambiental, y quién sería la máquina, el ente encargado de velar porque las cosas que decida la inteligencia artificial sean cumplidas por el ser humano y no vulneradas. Bueno, doctor Núñez quiere primero quiere contestar a esto, después damos lugar a las otras preguntas. Es lindo que haya tanta necesidad de dialogar. Gracias. Bueno, ia empezar pela última, mas não vou, porque és lá mais complexa, ficará para el fim. Entretanto, vou pensando como responder. Primero, la inteligencia artificial en la universidad y si sí o no los motores de conversación tienen capacidad de asociación. No sé cómo responder porque no soy especialista tecnológico en inteligencia artificial, mas de mi experiencia por un lado y posicionamiento por otro es que la celeridad con que inteligencia artificial ha evoluido en los últimos pocos años, desde luego durante y após la pandemia, me hace creer que va a ultrapasar todas las barreras que nos
atualmente achamos que são inultrapassadas. E portanto, não creio que isso será uma barreira decisiva. Creio que pode ser neste momento, em 6 meses, um ano, mas provavelmente será ultrapassada e por lo tanto, creio que temos que estar preparados para isso. É verdade que frequentemente a lei está ultrapassada por la ciencia, já la iré, mas o problema é que temos que ter a capacidade de pensar que isso pode ocorrer. Portanto, no fundo, criar diferentes cenários. En estrategia militar se hace mucho eso, que está en el medio, ¿sabes? Cenarizar, no sé si se utiliza esta palabra, mas en portugués hablamos en cenarizar, portanto, establecer diferentes cenários. E nesta temática creo que temos esse dever de estabelecer diferentes cenários e uno de ellos es que todas essas barreiras serão ultrapassadas. E, portanto, o impacto que já tem no ensino e, sobretudo, na investigação. Falei há pouco do problema das patentes de genes. Está resolvido por la Declaração Universal de Direitos Humanos e do Genoma Humano. Mas como quedarão as patentes, por exemplo, tecnológicas, se são generadas por inteligência artificial? Essas múltiplas patentes que formam este nosso modo de viver atualmente, como quedarão desde o ponto de vista empresarial? Portanto, a minha resposta seria sim, creio que um dia alcançará essa capacidade. Bueno, la segunda cuestión es también muy compleja. La naturaleza humana, es verdad, un fármaco, ahora en una lenguaje más moderna, puede servir para distintos objetivos. En la exposición anterior he referido que hoy mismo ha sido aprobado por el órgano legislativo de mi país la eutanasia activa voluntaria, la morte medicamente asistida. Y para eso es necesario un fármaco. Portanto, el mismo fármaco, por ejemplo, el diazepam, que serve para tratar un espasmo muscular, puede servir para parar el diafragma, matar a una persona. Por tanto, eso no tiene solución sencilla. Como no tiene la definición de persona. Mas lo que es interesante, muy controverso, mas interesante, es que se asiste en los países modernos y desarrollados a la creencia de que el centro de la ética social, de la bioética, del derecho también, es no la pertenencia a la especie, porque eso sería especismo, mas la existencia de un conjunto de facultades inherentes a la persona que la tornam individual y auténtica. Que son, en fin, todas las capacidades que nos permiten estar aquí hoy, no fundo, a refletir teóricamente sobre algo, a pensar, a hacer juicios morales sobre esos pensamientos, a agir en conformidad. Por tanto, esta idea de que la persona tiene agencia moral, particularmente agencia moral, por tanto, responsabilidad por los actos cometidos, la consciência que existe e que pensa e que decide, e como dije anteriormente, as questões dos sentimentos, das emoções,
características inherentes a la persona. Es muy interesante que lo que asistimos en los últimos, sobre todo após la Segunda Gran Guerra Mundial, con la emergencia de los derechos humanos, es la emergencia también de este concepto protector de la dignidad inminente de la persona. Por tanto, esta idea de que la persona no es una cosa, mas es un fin en sí mismo, una perspectiva naturalmente kantiana que conozco muy bien. Y por tanto, eso refuerza la personalidad y disminuye la pertenencia a la especie. No es por acaso, por ejemplo, que en muchos países hubo innovaciones tremendas en materia de interrupción médica de gravidez o muchos otros dominios, porque se valoriza sí la persona y no la pertenencia a la especie. Dicho esto, naturalmente que eso tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, un debate bioético interesante, mas muy complejo, importante en salud mental, es lo que es la muerte de la persona. Se habla, por ejemplo, no tengo gran simpatía por esa visión, mas se discute si alguien que está con el córtex cerebral, ustedes lo saben mejor que yo, completamente destruido, si está vivo o si está muerto. El concepto de muerte neocortical. Por tanto, eso no tiene solución sencilla, mas una cosa es cierta, es que probablemente en el futuro, no sé si será para nosotros, mas surgirán manifestaciones de vida personal no humana, sea digital, sea genética o sintética, o sea la combinación de ambas. Por tanto, la síntesis biomecánica. Acá estaremos, o no. Bueno, si hay tecnologías éticas que promueven la libertad, sí, creo que sí, ¿por qué no? Desde que sean debidamente utilizadas. Eso se prende también con otra cuestión posterior, lo que tenemos, que es muy difícil supervisionar finamente todas estas evoluciones, mas hay pasos que podemos dar. Por ejemplo, un proyecto que tenemos en la Cátedra Internacional de Bioética, sugerido por Moti Benjakar, es reforzar la capacidad supervisora de los comités de ética. Por tanto, esto para decir que no se puede fiscalizar todo, no se puede meter todas las personas que no cumplen en la prisión, mas se puede crear una conciencia colectiva desde el enseño en la escuela y después progresivamente, porque si tivermos esta capacidad de supervisionar con prudencia, con inteligencia, de acuerdo con valores universalmente partilhados, pienso que la mayoría de las personas van a respetar. Un ejemplo práctico. Un cientista chinés, unos 2 o 3 años atrás, empezó la ingeniería genética de mejoramiento. No es terapia génica, no es tratamiento. Es mejorar lo que es normal, que es tradicionalmente una línea roja que era inultrapasable. Por tanto, la comunidad científica mundial decía, entendemos que mejorar lo que es normal, en principio, no debe ser hecho. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque la intervención es en un ser humano, ainda no personal, que no tiene autonomía ni capacidad de consentir. Segundo, porque estamos a hacer una intervención que va a afectar los derechos de las generaciones futuras.
porque las intervenciones en la línea germinal se propagan por la generación. Por tanto, se dice, es una línea vermelha, inultrapasable. Ese cientista chino ha hecho por la primera vez públicamente la ingeniería genética, ha ido a prisión durante 2 años, ha salido, continúa a defender que no ha hecho nada de errado porque ha obtenido el consentimiento informado de los padres, mas aún así la vastísima mayoría, para no dizer la comunidad científica global, no ha adherido a la ingeniería genética. Por tanto, pienso que es a través de la generación de estas corrientes de opinión global que conseguiremos que los cientistas y que aplica la ciencia, naturalmente, tenga ese respaldo ético. Claro que habrá siempre excepciones. Pagar impuestos a presupuestos. Impuestos. Las máquinas pagar impuestos, es eso. Bueno, en Portugal se discute mucho en materia de sustentabilidad de la seguridad social, portanto, las pensiones, que la base contributiva no sea de base individual por trabajador, mas que sea indexado una parte al trabajador, otra a la empresa, nomeadamente a las empresas tecnológicas, que tienen pocos trabajadores. Por tanto, esto para decir, todo está en abierto. No hay una solución cerrada. Si mañana un robot dotado de autonomía crear una startup y ganar mucho dinero, que no has de pagar sus impuestos. Por tanto, puede parecer extraño, mas no será, porque eventualmente até personas como nós pueden tener esa tentación, como algunos, no es mi caso, mas levan el dinero para paraísos fiscales, porque no utilizar también esas tecnologías para enriquecer. Portanto, todo está en abierto, no queda nada cerrado, portanto, vamos a pensar en eso. Bueno, a propósito de las tecnologías reproductivas, la regulación jurídica de las tecnologías reproductivas es muy compleja. Es muy compleja porque, primero, no hay consensos sociales. Comienza por ahí. Por ejemplo, de acuerdo, prácticamente todos los países del mundo, mas concretamente los que constituyen el Consejo de Europa, que es más amplio que la Unión Europea, 50 estados, Rusia, creo que Israel está también como observador, Estados Unidos, etc. La discusión, unos 15, 20 años atrás, a propósito del estatuto ontológico del embrión humano. Esta es una discusión que básicamente no tiene solución. Por tanto, eso después encadena, implica todas las otras discusiones, a par también de la emergencia de los derechos de autonomía reproductiva de la mujer, y que ha hecho con que las tecnologías reproductivas hoy en día, esto es controverso, mas el mainstreaming, por lo menos en Europa, es que no sean consideradas como subsidiarias en relación a la reproducción natural, mas muchas veces como alternativas. Por tanto, yo diría que estos son los dos grandes motivos por los cuales son tan complejas de abordar éticamente, y después el cuadro jurídico que va en esta materia atrás de la ética. No hay como ser de forma diferente. En Portugal, durante 15 años, estivemos discutindo la lei antes de ser aprobada. Porque mesmo dentro das maiorias políticas não havia consenso. Dentro do governo.
los sucesivos gobiernos. Y por tanto, ahora tenemos una ley muy moderna y razonable, pienso muy bien criada, tal vez porque demora tantos años. Obviamente la ley no dice cuál es el estatuto del embrión, mas dice lo que puede y no puede ser con el embrión humano. Por ejemplo, puede ser dado a adopción. Logo se pronuncia que é algo mais que uma célula. Mas também diz que em circunstâncias excepcionais pode ser utilizado para fins experimentais. Por exemplo, para recorrer células estaminales. ¿Sí? Portanto, isto para dizer, para terminar, que as tecnologias de reprodução humana são particularmente sensíveis porque tocam no mais íntimo da natureza humana. A gestação da substituição, a inseminação pós-mortem, etc. É tudo de elevadíssima complexidade. E, portanto, é difícil legislar. Mas isso não implica que a sociedade, os intelectuais, não têm a obrigação de pensar nos problemas previamente antes de ejecutar las técnicas. Cuando nació el primer bebé probeta en 1978, Louise Brown, en Reino Unido, obviamente que se debería empezar de inmediato el debate sobre el estatuto ontológico y, por tanto, jurídico del embrión humano. No se ha hecho y el mundo se quedó en roda libre. Por tanto, es posible regular jurídicamente, mas para esto es lo primero. Después, como a manera de síntesis de todo lo que escuché, tengo la impresión de que estamos viviendo un cambio de paradigma histórico muy importante y que hoy la inteligencia artificial es el mejor representante de ese cambio de paradigma. Pienso que es nuestro desafío actual, entonces depositamos allí todas nuestras angustias, a favor y en contra. Se me ocurren dos palabras de los griegos. Una es, yo tengo un nieto que va a un colegio, ¿saben cómo se llama? Aletheia. Aletheia. Sí, aletheia, claro. Bueno, este concepto de develar, de correr velos para ir conociendo cosas nuevas, es algo a lo que, por lo menos en mi generación, quizás seguramente mucho antes tampoco, estábamos muy acostumbrados. Y acá estamos se nos están corriendo velos tremendos y nos asusta. La otra palabra es la de hubris, el pecado por exceso. Es decir, la búsqueda del equilibrio, que es lo más difícil que existe. Entonces, ¿cómo hoy podríamos estar tranquilos frente a todas las amenazas que nos están invadiendo? Pero yo creo que acá hay, cada uno encontrará su camino, ¿no? Pero en medio de esta incertidumbre, la búsqueda de estos nuevos caminos y la búsqueda de este equilibrio es lo que más nos puede ayudar. Así que yo estoy tranquilo con el tema de la inteligencia artificial. Trato de estudiar lo más que puedo y de ir avanzando. Y tengo los temores lógicos de cualquier ser humano. Pero espero que nuevas situaciones como estas nos permitan reflexionar y generar la poca tranquilidad que como seres humanos podremos alcanzar. Doctora Taborda. Gracias. Universidad de San Luis. También agradezco haber escuchado esta conferencia, muchas gracias. Y tengo la impresión que las preguntas que han surgido refieren a la inteligencia artificial como un recurso que depende del hombre, ¿no? Como el hombre lo instrumenta. Pero hubo un aspecto de la conferencia que me impactó sustancialmente, que
que es la autonomía de la inteligencia artificial. Y esa autonomía me gustaría... Yo leí un artículo en Perfil que me había llenado de esperanza, porque por suerte la inteligencia artificial no tiene idea de muerte, entonces no tiene el susto frente a la muerte, que esto nos define como humanos, ¿no? Y nos diferencia. Pero si hay alguna manera de pensar o salir adelante de esa autonomía de seres robóticos que no tienen esta idea o la restricción que nos pone el miedo a la muerte. La última, la del Sí, doctorando. acá. Ah, ¿Qué tal? Elizabeth. Ah. Sí. Bueno, tenemos entonces vos, el maestrando que tenemos ahí, que no lo veo también, y acá vos. Sí. Pero hagámoslo cortito porque ya nos pasamos ya más de 15 minutos de la hora que teníamos que estar, así que cortito. Sí, bueno, por supuesto que le agradezco al doctor Núñez todas las reflexiones que nos generó esta noche. Particularmente yo pensaba en esta cuestión de los distintos escenarios o la posibilidad de pensar a futuro, que la filosofía tal vez es una disciplina que nos ofrece esto. Hay un texto de Heidegger que se llama La esencia de la técnica, que justamente reflexiona sobre el avance de la técnica en general y que creo que nos sirve para la cuestión de la inteligencia artificial. A mí, bueno, lo que me preocupa fundamentalmente es todo lo que tiene que ver la injerencia de la inteligencia artificial en el comienzo de la vida humana, en las técnicas de reproducción asistida, en la ingeniería genética, porque supone una modificación de lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? Este caso, por ejemplo, del CRISPR-Cas9 que decía el doctor recién. Entonces, bueno, dentro de este temor que nos genera la técnica, Heidegger dice, allí donde surge este temor, también aparece lo que salva, ¿no? Es decir, esta doble cara de temor y de expectativa futura, ¿no? Y de posibilidad de que la inteligencia artificial no sea algo que dañe la humanidad, sino algo que la beneficie. Nicolás, creo, ¿no? No, Francisco. Francisco. Hola. Se está preparando para el doctorado, Francisco, desde la maestría. Hola, ¿cómo le va? Me dio la impresión en su conferencia que sus principios nos conducen al humanismo kantiano, y si uno es consecuente con esa perspectiva, uno lo que podría pensar es que lo más significativo de la libertad humana no se juega en el terreno de los fenómenos naturales ni de la necesidad, sino en otros órdenes. Y me preguntaba si moral, ciencia, arte y religión no es la actividad del sujeto para poder reconocerse a sí mismo, y que esto marca un límite para la inteligencia artificial, porque más allá de que la inteligencia artificial pueda hacer un cuadro, por ejemplo, no puede sustituir el hecho del autorreconocimiento, la autocaptación que tiene el artista cuando lo realiza, digamos. Así que eso es lo que quería preguntar. Hola. Acá. Con eso el doctor Núñez va a cerrar su exposición. Sí, respecto de lo que decían de la muerte y demás, lo que sucede con estos robots, que ya hemos escuchado varios, que imitan muy bien lo humano. Ellos sí dicen que tienen miedo a la muerte, y que es la muerte para vos que me desconecten, y cuentan que meditan y largan lágrimas, y que sienten, que se quieren sentir alojados. No sé si alguien escuchó estas conferencias, pero claramente lo que no tenemos que perder de vista es que son imitaciones, simulaciones de lo humano, y me parece de vuelta a la educación, ¿no? Que sepamos que son apoyaturas, catalizadores, pero que están al servicio de lo humano. Si no, perdemos de vista eso y realmente se vuelve una amenaza más que una apoyatura. Bueno, antes que conteste el profesor Núñez, a quien dijo de que la diferencia es que no asocian la inteligencia artificial funciona por asociación, que quede claro. Muy bien.
excelentes cuestiones. Voy a sintetizar porque estamos ya... mas todas acabam por convergir en la misma cuestión, que es lo que queremos nós mismos, cómo se encontra el equilibrio en la mudanza de paradigma, si la inteligencia artificial tiene o no tiene susto en la muerte, la injerencia en el inicio de la vida humana, portanto, los límites de la tecnología, lo que está ali, las cuestiones que se aprenden más con la naturaleza de la persona humana, y finalmente que la inteligencia artificial supuestamente se limita a imitar el ser humano. Bueno, como digo, la función de la bioética será especular y anticipar estas cuestiones. Penso que sería prudente que tuviéramos colectivamente, globalmente, la capacidad de perceber que haverá una hipótesis, por lo menos remota, de que la inteligencia artificial no se limita a imitar y que un día se desarrolle de tal forma que no apenas tenga consciência, mas autoconsciência. E a partir desse momento vai a temer a muerte. Portanto, não hago futurologia, como é evidente, mas percepciono mucho los filmes que Fariña también analiza. Y portanto, yo diría esta idea en mente que la inteligencia artificial tiene la posibilidad de atingir cualquier capacidad, incluso las capacidades típicamente asociadas a la persona humana. Acho que era prudente que ese equilibrio tuviera esto en mente, que esto fuera una posibilidad. Y si es una posibilidad, vamos a agir en conformidad. ¿Cómo? Bueno, creo que hay dos caminos principales. Primero, aumentar, como ya he dicho, el nivel de literacia global nesta matéria. E segundo, e mais controverso, que haya uma nova forma de pensar a governação global. Sei que isto é muito complexo, provavelmente não é nada simpático nesta sala, mas aún posso terminar com a experiência da União Europeia, que no princípio era considerado como un club económico, que los diferentes países estaban lá apenas por cuestiones económicas y nada más. Y hoy, con una pequeñísima pérdida de soberanía, pequeñísima, los beneficios colectivos en mucho ultrapasan esa pequeñísima pérdida de soberanía. Porque, como digo, hay bienes comunes, globales, que son mucho mejor implementados y usufruidos por los ciudadanos con una estructura supranacional. Por ejemplo, jamás Portugal, que es un pequeño país en población, tendría acceso, como tuve, la vacunación para la COVID-19 en dosis macizas durante mucho tiempo, como el pueblo con mayor tasa de vacunación. Si no estuviéramos en la Unión Europea, era una imposibilidad de negociar con Pfizer, con BioNTech, con Moderna, etc. Portanto, para concluir, creo que en esta era controversa, con problemas climáticos, problemas de biodiversidad, con problemas de migraciones, de
disminuição de certos recursos como a água potável, as pandemias, etc. E agora, concretamente, a inteligência artificial justificaria pensarmos de outra forma a governação global. Seria a minha conclusão. Isso, repito, nós temos em Europa o exemplo da União Europeia e hoje se habla, para terminar, se habla mesmo de uma identidade e cidadania europeia, que era impensável há 5 anos atrás. Me perguntar se eu era português. Agora, sou português, claro sou, claro está, mas também me sinto europeu de facto, não é apenas uma questão formal. Porque há benefícios e se implementaram mecanismos de solidariedade entre os diferentes pueblos que justificam a criação desta nova identidade e que não é imposta, é sentida. Portanto, penso que este é o caminho, claro, se possível, para regular estas tecnologias no futuro. Gracias.